Vamos a hablar ahora sobre el mercado de los ahorros. Lo que vamos a tener es una variación de lo que habíamos visto antes, pero un poco la idea es la misma. Ahora, para tener ahorros, ¿verdad? Si necesitamos, para que la gente pueda ahorrar, para que tenga sentido para ahorrar, la gente necesita tener tiempo para ahorrar y después gastarse esos ahorros. Entonces, es un modelo temporal de 2 periodos. Los individuos escogen cómo distribuir digamos, el consumo entre el periodo 1 y el periodo 2. Entonces la restricción presupuestaria va a ser la siguiente, ¿verdad? Donde C2 es el consumo del periodo 2, 1 más R es, digamos, R es la tasa de interés, Y menos C, digamos, esta parte de aquí, ¿verdad? Es del ahorro. Entonces, lo que yo no consumo de mis ingresos o de mi riqueza, lo que yo no consumo hoy, la voy a consumir mañana. Entonces, la ahorro y por eso me pagan, digamos, es todo en mis ahorros más la tasa de interés de esos ahorros, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, esa es podemos generar la restricción presupuestaria. Tenemos entonces un modelo parecido. Aquí lo más que yo podría consumir en el periodo 2 sería que ahorro todos mis ingresos, entonces sería 1 Y por 1 más R. Y si consumo todo en el periodo 1, mi consumo sería de Y. Y entonces igual, ¿verdad? Dependiendo de la función de utilidad que tenga, de mis preferencias sobre hoy y mañana, escojo los niveles de consumo del primer periodo y del segundo periodo que sean óptimos. Entonces el nivel de ahorro va a estar representado por la diferencia entre Y y C1 asterisco, ¿verdad? Y el consumo, ¿verdad? Del periodo 2 es igual al ahorro que yo generé por 1 más R. Si yo le pongo un impuesto, aquí el impuesto va a ser sobre los retornos, ¿verdad? Lo que generé a partir de mi ahorro. Entonces va a funcionar igual que antes. Antes recibí, digamos, igual que en el ejemplo del mercado laboral. Antes, digamos, en el periodo, en el modelo anterior del mercado de ahorros recibo R. Una vez que, digamos, por cada unidad de ahorro recibo R, ahora por cada unidad de ahorro voy a recibir R por 1 menos tau, ¿verdad? Menos T. Entonces, ¿cómo cambia la restricción presupuestaria? Ahora, antes la pendiente era 1 más R, ¿verdad? En forma negativa. Ahora ya no puedo llegar a los niveles de consumo de Y por 1 más R, sino tengo que llegar a Y por 1 más R por 1 menos tau, ¿verdad? Entonces la pendiente va a cambiar a 1 más R por 1 menos tau, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con el consumo, por ejemplo, del primer periodo? ¿Va a aumentar o se va a reducir? ¿O es ambiguo? Y otra vez sería ambiguo, ¿no? Exactamente, otra vez es ambiguo, entonces depende de qué, del efecto sustitución y del efecto ingreso. El efecto sustitución, la caída de la tasa, ¿verdad? Hace que los ahorrantes consuman más en el presente, ¿verdad? Lo que hace que se reduzca el ahorro, ¿verdad? Porque ahí lo que estoy haciendo es sustituyendo consumo de hoy en lugar de consumo de mañana, porque ya la tasa no me genera tanto consumo mañana. Y el efecto ingreso que hace que los dos niveles de consumo bajen, ¿verdad? La caída de la tasa hace que el ingreso permanente se reduzca, que el consumo del primer periodo se reduzca y por lo tanto que el ahorro aumente. Entonces las dos historias van
en contra, digamos, entonces el efecto del impuesto es ambiguo, de la misma forma que antes. Podríamos tener este nuevo nivel de ahorro, o podríamos tener este nuevo nivel de ahorro, ¿verdad? Entonces no sabemos exactamente qué va a pasar. Igual ahí tienen un ejercicio que lo pueden hacer. Ese es más o menos simple. ¿Qué es lo que encuentra la evidencia empírica? Ojo, digamos, la evidencia empírica lo que encuentra es lo siguiente. Aquí hay muchísimo más ambigüedad en los resultados empíricos que en el mercado laboral. En el mercado laboral era como muy claro, casi no reaccionan las personas los jefes de hogar, pero los de ingresos secundarios reaccionan bastante ante cambios, ¿verdad? No importa qué método estén utilizando, no importa qué tipo de experimentos hayan utilizado en diferentes países, en diferentes lugares, los resultados son muy parecidos. La gente casi no reacciona ante cambios en los impuestos, solo los ingresos secundarios. Aquí la cosa cambia, no está claro, ¿verdad? Unos dicen que no hay efectos y otros dicen que sí, sí encuentran efectos, ¿verdad? Aquí esta es una especificación de esto, es un poco parecido a la última especificación que les puse sobre el efecto de los salarios netos sobre las horas trabajadas y que veían que separaban el efecto sustitución y el efecto ingreso. Aquí la idea es un poco ver el efecto de la tasa sobre el consumo. Entonces, digamos, si esto fuera positivo, eso significa que cada vez que aumenta la tasa, sube el consumo de hoy, lo que significa que el ahorro se reduce. Pero entonces, si cada vez que aumenta la tasa, el ahorro se reduce, lo que significa es que cuando hay reducciones, aumentos en los impuestos, la tasa neta se va a reducir, ¿verdad? Y entonces el consumo se va a reducir y el ahorro va a aumentar, ¿verdad? Entonces, a partir de ese sigma se puede más o menos tener una idea de cómo, digamos, del papel de los impuestos en el consumo, y ahí en ese paper específico de Atanasios y Weber que utilizan esa ecuación, encuentran que sí hay un efecto, o sea que R sí afecta el consumo actual, y entonces que hay que tener cuidado. Entonces, eso es más o menos, es exactamente lo mismo. Obviamente, como ya les dije, la evidencia empírica no es la misma aquí. También esto es una cosa súper interesante que se podría estudiar. Aquí sí hay un poquito más, es un poco más difícil porque de estudiarlo aquí en Costa Rica, porque en el mercado laboral, con las encuestas de hogares, uno tiene idea de cuánto ganan y cuánto trabajan, ¿verdad? Aquí habría que buscar información individual para ver cómo los cambios digamos, de los efectos de la implementación de impuestos al ahorro cambian los niveles de ahorro. Esa información, por lo menos yo no tengo claro dónde estará, pero también es una pregunta súper interesante y poco explorada aquí en el país. Ya para terminar con la parte de comportamiento e impuestos, digamos, ¿cuál es el parámetro principal para medir la incidencia y pérdida de bienestar? De lo que vimos las dos clases anteriores. Las elasticidades. Las elasticidades, exactamente. Entonces,
Sin embargo, ¿verdad? Errores en comportamiento podrían mediar los defectos, ¿verdad? Y hacer que las relaciones entre impuestos de incidencia y bienestar no sea tan simple, ¿verdad? Que esas elasticidades, un poco la idea que está detrás de eso es que esas elasticidades sean afectadas por el contexto o por la capacidad cognitiva, digamos, en términos de reacción, por un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, eso afecta, ¿verdad? Todas esas cosas de comportamiento que afectan la reacción va a afectar el efecto que tiene la implementación de impuestos sobre la incidencia y sobre la pérdida de bienestar. Entonces, algunos ejemplos de eso es, digamos, si el esquema de impuestos es complicado, pueda que no lo entienden y la gente reaccione en forma equivocada. Debido a la atención limitada, puede ser que no los perciban, especialmente si se esconden los impuestos, ¿verdad? Y la parte clave, ¿verdad? Que la forma de presentar los impuestos no es neutral. Aquí, digamos, si alguno está interesado en este tipo de literatura, les recomiendo que lean Notch. Es un libro de Thaler y se me olvida el nombre del coautor. De hecho, lo escribió, es un libro, es súper interesante, es un libro como muy light, ¿verdad? Pero describe qué significa que la forma de presentación sea neutral. Un poco el argumento que usan es que cada vez que se presenta información a alguna persona, esa información siempre va a estar sesgada para un lado o para el otro. Entonces, la idea es que traten, digamos, lo que recomiendan es que traten de que, dado que no es neutral, que es imposible que sea neutral, entonces que traten de presentar la información de tal forma de que beneficie a la persona que va a tomar la decisión, ¿verdad? Ese es un libro súper interesante y ahora digamos que si están interesados en esos temas, digamos, es un libro para audiencia en general, entonces no trae ecuaciones, no trae nada, lo pueden leer en sus ratos libres. Y va a sentir casi como que si no es que estuvieran estudiando. Los supuestos implícitos, digamos, hay una serie de supuestos implícitos en los análisis que hemos venido haciendo, es que los individuos reciben correctamente, perciben, digamos, correctamente el cambio en el precio debido al impuesto y que las reacciones de los individuos no dependen de la forma en que se marque el impuesto, ¿verdad? Y eso no es el caso, entonces todos esos elementos juegan un papel importante. Los individuos solo responden a los impuestos que ven o a los impuestos a los que se concentran, ¿verdad? Si no están viendo, entonces es difícil la reacción. Y bajas de las elasticidades pueden ser consecuencia de la falta de reacción de los individuos por su falta de atención. Entonces, digamos, eso era lo que les decía antes, ¿verdad? Que esto puede hacer que la gente no reaccione, y lo que implica es que las elasticidades van a ser bajas. Por otro lado, la prominencia de los impuestos en los precios sí afecta el comportamiento, inclusive puede haber una sobrereacción de los individuos. Por un ejemplo, por ejemplo, cuando salieron diciendo que iban a triplicar el impuesto a la propiedad. Eso es una preocupación clara porque cuando hablamos de triplicar, la gente ve, ¿verdad? Y va, o sea, ahí en un impuesto tan saliente era probable que reaccionaran más de lo que debieron de haber reaccionado en forma óptima, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta siempre este tipo de cosas. Tal vez lo que hay que hacer es que hay que complementar la información del impuesto con otra información que haga que la gente reaccione en forma óptima, igual que
de la misma forma que hicieron esos experimentos con las exoneraciones a los ingresos en Estados Unidos. Otro problema es los errores, ¿verdad? Que puedan cometer. A veces inclusive tienen la idea y por alguna cosa hacen malos cálculos o se equivocan y eso también puede afectar. Los individuos sí prestan atención, pero entender bien las tasas no siempre es fácil, lo que conduce a errores y los errores pueden generar reacciones exageradas o atenuadas de los impuestos, y eso también es clave. Hay, por ejemplo, evidencia sobre esto, que encuentra que los individuos reaccionan a la tasa promedio y no a la tasa marginal. Entonces, digamos, como economistas siempre estamos pensando en el efecto marginal, ¿verdad? En las tasas del último colón, pero la gente, digamos, una forma muy intuitiva de entender es promediar la carga impositiva, ¿verdad? Y promediar el ingreso y calcular esa tasa y ver cómo cambia esa tasa, en lugar de estar pensando, bueno, si yo trabajo una hora más, esa hora más, en la mitad se la va a llevar el gobierno y la otra mitad me la voy a dejar. En lugar de, bueno, hey, me subieron esta tasa, pero voy a trabajar 5 horas más y voy a subir de un 10 a un 11% del total que tengo que pagar los impuestos. Entonces no importa, voy a trabajar las 5 horas más, ¿verdad? Entonces, ahí lo que les estoy hablando es que la gente, ¿verdad? No necesariamente toma las acciones como nos planteamos los economistas, que sería en forma óptima, ¿verdad? Si no toman en cuenta otras cuestiones, ¿verdad? Y entonces, como toman en cuenta otras cuestiones, terminan, digamos, desde nuestra perspectiva, cometiendo errores en términos de maximizar ingresos. Sí, están cometiendo errores, pero a lo mejor están considerando otros elementos de la realidad que es bastante compleja, ¿verdad? Pero en términos de maximizar el ingreso, sí están, o el bienestar, de acuerdo a cómo lo planteamos nosotros, sí hay una generación de errores, ¿verdad? Que podrían corregirse. Entonces aquí también con información se podría resolver esto, ¿verdad? Para evitar errores, ¿verdad? Y bueno, si a pesar de la información la gente sigue tomando otras decisiones, que ya a lo mejor sí encontraron su óptimo y están tomando esa decisión y es uno el que, uno como economista o la economía como profesión la que está fallando, ¿verdad? Y otra cosa que es particular de la evidencia es que los individuos no responden idénticamente a impuestos al consumo o al ingreso, que en teoría deberían ser equivalentes, ¿verdad? Y por alguna razón, digamos, no reaccionan en forma parecida, que también nos informa un poco sobre cómo debería de diseñarse una estructura impositiva en un país. Entonces, errores sobre costos que se podrían contar como una reducción de los ingresos no se toman en cuenta no se toman en cuenta en la declaración. Para terminar, un poco, digamos, en línea con todo lo que hemos venido hablando, les quería enseñar este gráfico, ¿verdad? Y el mensaje de este gráfico es que los incentivos económicos no siempre funcionan como queremos o como pensamos que van a funcionar. Entonces, esto es una especie es a partir de un artículo que está, por cierto, en Mediación Virtual, de Duflo y Banerjee, donde se le pregunta a la gente, ¿verdad?, cosas sobre cómo reaccionarían ellos y cómo piensan que reaccionaría el resto de la gente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la primera pregunta tiene que ver con el ingreso universal, ¿verdad? Me imagino que ya saben qué es el ingreso universal, lo vieron con Juliana. Sí.
¿O no? Si no, se lo repito. Profe, sí, yo no estoy segura. ¿Podría repetirlo? Ok, está bien. Es que en algunos países en Europa, inclusive en Estados Unidos, se habla sobre repartir a toda la población un ingreso mínimo. Entonces, un poco como asistencias sociales, ¿verdad? Pero para todo el mundo. Digamos, una especie de avancemos, pero sin condicionalidad. Nada más se asegura todas las personas que viven en ese país tienen un ingreso mínimo. O sea, no es un super ingreso, ¿verdad? No es un ingreso para vivir bien, pero tienen un ingreso mínimo como para suplir sus necesidades básicas. Entonces, la pregunta es si, digamos, en Estados Unidos hay también la gente, en Europa han pensado, y digamos, creo que algunos gobiernos han estado tratando de implementarlo. En Estados Unidos, un poco que es la filosofía de cómo resuelven los problemas es un poquito diferente a cómo los resuelven en Europa, como hemos venido discutiendo. Como ven también la estructura fiscal y todo, ¿verdad? Es diferente. Entonces hay una gran discusión también, ¿verdad? Sobre si debería o no implementarse ese Universal Basic Income. Entonces, se le pregunta a la gente, ¿verdad? Si se le debería dar, son $13,000 al año en Estados Unidos, eso no, digamos, no apenas para sobrevivir, ¿verdad? Sin condicionamientos, y le preguntan si usted cree que la gente, le preguntan si se implementa esa política, usted dejaría de trabajar. Y entonces la gente, digamos como un 12% dijo que sí. Y después les preguntaron, ¿usted cree que la otra gente, no usted, que la otra gente dejaría de trabajar si se implementa eso? Y hay casi un 50% respondió que sí, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre este punto de aquí y este punto de aquí, es un poco la percepción que yo tengo sobre los efectos de los incentivos, y que me estoy equivocando, porque realmente la única gente que dijo que reaccionaría era esta que estaba aquí. Entonces, eso es como un gap, ¿verdad? O una brecha entre lo que yo pienso que afectan los incentivos y lo que realmente afecta, ¿verdad? Después se le hizo otra pregunta sobre el seguro social de salud, ¿verdad? Y que si serían como un desincentivo para que los beneficiarios encontraran trabajo, si fuera, digamos, que una especie de seguridad social universal, algo como lo que se tiene aquí, que si eso haría que la gente dejara de trabajar. Aquí hay más diferencia, ¿verdad? Todavía el personal es como de ese 12.5%, es decir, tal vez yo dejo de trabajar. Pero cuando le preguntan qué haría la otra gente, todo el mundo dice que sí, que dejarían de trabajar, inclusive más de un 50%. ¿Verdad? Y aquí esto es un seguro de desempleo, ¿verdad? Y igual, ¿verdad? La pregunta es, dice, si una persona perdiera su trabajo y no pudiera encontrar en el área, pero se le ofreciera uno similar a 200 kilómetros, ¿lo debería de tomar o no? ¿Verdad? Entonces le pregunta a la gente si lo toma, ¿verdad? Y como un 25% dice que sí, y igual la pensaron que la gente se movería, se cambiaría también, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se está viendo, el incentivo es el costo, ¿verdad? El costo del viaje, y funciona de la misma manera. Y después se hacen preguntas sobre impuestos, ¿verdad?
y dependiendo de los impuestos, digamos, aquí en general, cómo reaccionarían las personas. Entonces, si se aumentan los impuestos, ellos renunciarían a su trabajo. Ellos dicen, la mayoría dice que no, ¿verdad? Pues solo un poquito más del 25% dice que sí, pero si le preguntan sobre las otras personas, casi un 50% dice que sí, que renunciarían a su trabajo. Sobre sus esposas, ¿verdad? Aquí igual, ¿verdad? La reacción es mucho más grande. Aquí sí aumenta un poquito, ¿verdad? Que es consistente con lo que hemos venido hablando. Que si evadieran los impuestos, aquí la gente como, ¿qué sería? Como un 30 o 40%, 30%. Responde que sí, que tratarían de evadir los impuestos y creen que la mayoría de las personas, digamos casi un 90%, evadirían los impuestos si se aumentan las tasas, ¿verdad? Si trabajarían más, la misma gente dice que trabajaría más, pero igual siempre creen que la otra gente reaccionaría más con esos incentivos, ¿verdad? O que si se cambiarían, ¿verdad? Inclusive aquí es tal vez poco creíble pero igual siempre dicen que la otra gente reacciona más que ellos. Entonces eso es como un error, ¿verdad? Conceptual sobre lo que uno cree que la gente haría, ¿verdad? Basados en los incentivos económicos, pero individualmente tienen claro que, digamos, tal vez reaccionan, pero no mucho, o la mayoría no reacciona, ¿verdad? Y es diferente a lo que la gente cree que la otra gente haría a lo que ellos harían. Entonces, nosotros siempre pensamos en incentivos. Los incentivos son importantes, han ayudado a resolver muchísimos problemas económicos, ¿verdad? Pero también tienen limitantes y es importante tener claro esas limitaciones que tienen. Y muchas de las limitaciones tienen que ver con reconocer que la gente uno, que sus objetivos no solamente es maximizar su ingreso, ¿verdad? Tal vez maximizar su utilidad, pero la utilidad es tan compleja que es difícil de abarcarla con nuestras funciones de utilidad. Y dos, que inclusive a veces, si fuera lo óptimo para las personas hacer eso, no lo hacen, porque ya sea se equivocan a la hora de tomar la decisión, no logran resolver el problema de optimización en forma adecuada, u otros problemas que tienen más que ver con algún tipo de limitación a la hora de optimizar. Entonces, eso sería por hoy. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. No, profe. Ok, entonces creo que estamos listos. Tienen un quiz hoy y después de hoy nos vemos entonces de hoy en 15 con el examen. Mucha suerte, mucho gusto. Lástima que no nos conocimos personalmente. Me hubiera encantado tener la clase presencial. Pero bueno, no se puede y bueno, ahí está todo el material. Ojalá les sirva de algo. Y siempre que les toque hacer análisis económicos, traten de pensar en qué dirían los datos, ¿verdad? Eso es lo que me gustaría que recuerden, que aprendieron de este curso, sobre todo cuando estamos hablando sobre decisiones públicas, ¿verdad? Ya sea que tengan que ver con problemas de fallas de mercado o inclusive con impuestos o gasto público, ¿verdad? Entonces, eso sería. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, cualquier cosa, se pueden quedar. Si no, nos vemos de hoy en 15. Gracias por todo, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Hasta luego.